Bueno, comenzamos la cuarta clase sobre el Génesis. Ya vemos cómo Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Vimos las variables, la forma de hablar de Eva con la serpiente, cómo la serpiente fue manipulándola con medias verdades. Ya sabéis que media verdad más media verdad es igual a una mentira. La verdad y la mentira estaban en una casa hablando y le dice la mentira: oye, ¿has visto qué día más bueno? Entonces la verdad, como no se fiaba, sale, ve que el día era muy bueno y dice: efectivamente, la mentira ha dicho la verdad, hace un día muy bueno. Dice: ¿has visto el lago tan hermoso que hay allí al fondo? La verdad sale y dice: efectivamente, la mentira ha dicho la verdad, así que ven el lago precioso. Y decidieron bañarse en el agua porque la mentira le había dicho: vamos a mojarnos porque el agua está calentita. Así que la verdad metió el pie y efectivamente el agua estaba deliciosa. Así que ambos se desnudan y se meten en el lago. La mentira sale antes y coge las ropas de la verdad y se las pone. Y se va. Y cuando sale la verdad ve que la mentira se ha llevado sus ropas. Así que como no quiere ponerse las ropas de la mentira, va desnuda. Y yendo por la calle la gente se escandalizaba y horrorizaba viendo la verdad desnuda. Y la moraleja de esta historia es que nos gustan más las medias verdades o las mentiras disfrazadas de verdad que la verdad pura y dura. Y así funciona el diablo, que va metiendo medias verdades. No es todo falso. Hay cosas que son ciertas, pero al final acaba metiendo algo que es defectuoso. Y lo hizo con Eva y Eva cayó en la trampa y vimos como su corazón también se estaba desviando porque exageró en la prohibición, escatimó en la bendición y vimos que eran actitudes que no eran correctas, no había un corazón correcto delante de Dios y eso fue lo que aprovechó la serpiente Satanás. Muy bien, estamos en el capítulo 4, ahora vamos a entrar en esa batalla del protoevangelio. Es decir, esa primicia de lo que Dios iba a hacer, de la buena noticia, de la solución que había para el pecado de Adán y Eva. Estábamos en Génesis 3.15, que hay que apuntarlo muy bien, ponerlo al lado de Juan 3.16, porque son complementarias. Y ahora vienen las dos simientes, porque ese protoevangelio, Génesis 3.15, dice que la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente estarán siempre enfrentadas. Pero la simiente de la mujer pisará la cabeza del diablo, aunque el diablo conseguirá morderle el talón. Y está hablando de la cruz del Calvario, donde el Señor sufrió porque el diablo lo llevó allí y al final Dios venció porque en esa cruz pisó la cabeza de Satanás. Ahora vamos a ver esas dos simientes, porque empieza la historia ya, con Caín y Abel. Empiezan las dos simientes, la de la serpiente y la de la mujer o de Dios. Vamos ya al versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva y concibió y dio a luz a Caín y dijo: he adquirido un varón de parte de Yahvé. Ya sabéis que en la Biblia cuando habla conocer no se refiere a un conocimiento superficial de alguien que te presenta, se refiere a tener relaciones íntimas. Es el grado máximo de conocimiento físico y emocional. Por eso dice que José no conoció a María hasta que nació Jesús. Así que dice que conoció a Adán, a su mujer Eva, que ya hemos leído, y concibió y dio a luz a Caín. ¿Vale? Caín es la primera persona con ombligo. La primera persona nacida. Ni Adán ni Eva nacieron de forma natural, sino sobrenatural, ¿verdad? Así que Caín significa adquirido, porque dice Eva: he adquirido un varón de parte de Yahvé. Esto indica algo. El corazón de Eva se había vuelto al Señor. Reconocía que la provisión venía de él. Ya se veía que estaban arrepentidos. La palabra se ve como mencionan al Señor y como ellos se encargan de enseñar a su progenie lo que había pasado. Eso se llama la tradición oral.
Moisés escribió lo que escribió por revelación de Dios, pero ya había también un conocimiento oral de generación en generación desde el principio de todas las fuentes. Dice el versículo 2, y volvió a dar a luz a su hermano Abel, que significa aliento, vanidad, aire, porque duró poco tiempo, porque fue breve, como si fuera algo profético, algo que iba a pasar, como una brisa, ¿verdad? Un soplo, que también ruaj significa eso, aire, soplo, brisa, espíritu. En el Antiguo Testamento en hebreo, espíritu es ruaj. A mí me encanta esa palabra. Bueno, volvió a dar a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín era labrador de la tierra. Vemos que aquí hay inteligencia, que aquí hay trabajo, que aquí hay esfuerzo, y que el hombre no viene de seres rudos que no tenían inteligencia o una inteligencia muy primaria y que fueron evolucionando hasta. No. Esto es al revés. Por eso decía que cuando a veces queremos compatibilizar no la ciencia, sino la teoría evolucionista, choca frontalmente. Porque la Biblia dice al contrario, Dios creó seres inteligentes, Dios creó seres creativos, Dios crea seres muy capaces, pero el pecado hizo que involucionaran, se degeneraran y cayeran en lo que realmente cayeron, no a un primate, no a un neandertal, seguían siendo hombres creados a la imagen y semejanza de Dios, pero habían caído de su dignidad y de su moral. Entonces vemos que había dos tipos de actividades, la pastoral, ¿verdad? Y la agrícola. Dice el versículo 3 que con el transcurso del tiempo, importante, porque a veces nos perdemos, parece que todo ocurrió en breve, pero pasa el tiempo. No sabemos cuánto, 100, 200, 500 años. Acordaros que en este tiempo vivían, ahora explicaremos por qué, vivían 800, 900 años. Y en el transcurso del tiempo sucedió que Caín llevó a Yahvé una ofrenda del fruto de la tierra. Ellos ya tenían conocimiento de Dios, información de cómo debían de servir. Porque tú puedes creer en Dios, pero ¿por qué le llevas una ofrenda? ¿Quién te ha enseñado eso? ¿De dónde viene? ¿Tienes alguna escuela? Adán y Eva. Luego ya Dios había instruido al hombre. No cortó Dios toda la relación con Adán y Eva, sino que lo fue guiando al arrepentimiento. Así que las generaciones futuras aprendieron todo lo que había ocurrido y lo que Dios quería para el hombre. O sea que la ley, entre comillas, o la información o la orden de cómo debían hacer las cosas no surgió con Moisés. Ya aquí se ve que ambos van y ofrecen. No es en su casa, van a un sitio especial y ofrecen. Pero ¿cuál era la diferencia? Caín llevó a Yahvé una ofrenda importante del fruto de la tierra. Especifica algo normal. Sin embargo, Abel llegó de los primogénitos de su rebaño, las primicias, hermano, y de la grosura de ellos. Sí, y Yahvé aceptó a Abel y a su ofrenda. ¿A quién aceptó antes? ¿A Abel o a la ofrenda? Aceptó primero a la persona y después lo que trajo. ¿Qué significa eso? Que a Dios lo que le importa es la actitud del corazón, más que lo material que tú le traigas. Por eso, cuando presentamos la ofrenda cada domingo o damos los diezmos, lo que Dios no está viendo simplemente es lo que tú des, sino lo que hay en tu corazón, la alegría con lo que lo das, el esfuerzo que te cuesta. Si lo has hecho cuando ya te había sobrado y decías, tengo, o cuando todavía no había empezado el mes y decías, quiero dar lo primero. Y si no me llega, Dios proveerá. Ese es el corazón. Por eso el Señor primero aceptó a Abel y después su ofrenda, pero no aceptó la de Caín, ni su ofrenda, dice el versículo 5. Y mira lo que dice Proverbios 3:9. Honra a Yahvé con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y tus graneros se henchirán de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. El Señor dice, honra, pero con tus primicias, con lo mejor, con lo primero, porque eso demuestra que en el corazón hay mucha gratitud y mucha confianza.
Lo que dice la Biblia acerca de Abel es que tenía fe. Esto enfureció a Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Furia? ¿Por qué? Porque Dios no había aceptado su ofrenda y porque tenía celos del hermano. ¿Por qué acepta la de él y la mía no? Y entonces decayó y se entristeció. Entonces Yahvé, qué bueno, Yahvé se acercó a Caín. El Señor sabía el corazón de Caín, sabía la actitud, la respuesta, pero se acerca, porque Dios es un Dios de misericordia, un Dios de compasión, un Dios que sabe que se nos puede ir la cabeza, pero Él está ahí para hacernos bajar y comprender, ¿verdad? ¿Por qué te enfurece esto? Como le dijo Jesús a aquel que le pegó en la cara, si te he hecho mal, dime en qué, pero si no te he hecho mal, ¿por qué me pegas? Me encanta cómo Jesús, aun sufriendo el agravio, tiene la entereza, la madurez y el amor para confrontarlo con la dulzura de ¿por qué me pegas? Así que le dijo, ¿por qué te enfurece esto? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Una pregunta didáctica, reflexiva. Dios sabe la respuesta, pero lo que quiere es que nosotros, en este caso Caín, corrija, reflexione, medite y saque conclusiones. Si mejoras, ¿no serás enaltecido? Qué bueno, le está dando la oportunidad de lo que lo haga. Pero si no mejoras, el pecado acecha a la puerta. Siempre, hermano, el pecado está cerca, es lo que significa acecha. Está ahí. ¿Por qué? Porque ya tenemos una naturaleza caída. El pecado es la consecuencia, el fruto de dar a luz los deseos del corazón, los deseos de los ojos o la vanagloria de la vida. Por eso el pecado está ahí siempre, acechando, esperando que yo diga, vale, para que me atrape. Así que el pecado acecha, le dice el Señor, y su deseo ardiente es hacia ti, ¿verdad? Está lo que le llaman personalizando algo neutro, ¿verdad? El pecado no es una persona, pero lo personaliza como diciendo, desea cogerte, desea atrapar tu corazón, desea embaucar tu mente. Claro, no es él, es el diablo que desea embaucarnos y monopolizarnos. Pero el pecado es la bala, ¿verdad? Es el modo operandum del enemigo. Y su deseo ardiente es hacia ti, aunque tú puedes dominarlo. Dios nos ha dado capacidad para dominar. Por eso el pecado nunca está justificado. Nunca. Fortalécete en mí. Todo lo puedes en mí. Yo te ayudo, yo te levanto, yo te animo. Tú haz un esfuerzo, yo hago el 99%. Y Caín trataba a su hermano Abel, o se hablaba con él, es lo que dice, ¿no? Es literal. Tenía relación con su hermano, claro. Ya la relación era más abrupta, más bronca. Ya no habría esa relación que tenían antes. Pero sucedió que cuando estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo asesinó. Eso se llama asesinato con premeditación. Esto no se fue fruto porque ese día estaba enfadado o porque tuvo un ataque del enemigo. Eso estaba premeditado, como lo de Judas. Porque dice la palabra que Satanás entró en Judas. Pero eso no fue lo que determinó lo que Judas iba a hacer. Lo que Judas iba a hacer ya lo había decidido en su corazón. Vender al Señor para conseguir 30 tristes monedas de plata, que no era gran cosa. Abel fue el primer hombre en morir. Y eso siempre es terrible. Empieza a perder los hombres el temor de Dios. Y empezaron a matar. Ahí se ve en Caín y Abel las dos simientes. Caín era de su padre el diablo. Fue la primera simiente del diablo. Acordaros de la parábola del trigo y la cizaña. La primera cizaña fue Caín. Y siempre la cizaña ha sido mayor que el trigo. Siempre. Hasta el último momento estuvo Dios con Caín intentando que se arrepintiera, como con Judas. Pero es que hasta no le negó el beso allí en el huerto de los olivos, Jesús a Judas, ¿no? Así que, entonces, dice el versículo 9, Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Lo mismo que le preguntó a Adán y Eva, ¿no? ¿Dónde estás? Es que la posición es muy importante. No solamente la posición física, sino la posición del alma y la posición espiritual. ¿Dónde estamos? Podemos estar aquí, pero lejos, como dice el Señor. Con tu boca me alabas,
pero tu corazón está lejos de mí. Dios ve eso. La posición es vital. Cuando hacemos algo religiosamente, para Dios es vacío, es como el aire de un globo, no contiene nada. Las obras esas son obras muertas, inertes, que por supuesto no pasarán por el filtro del juicio que Cristo nos va a dar. ¿Dónde está tu hermano? Y él respondió, no sé. Esto no lo había hecho Adán y Eva. Adán y Eva se excusan, pero nunca niegan. Caín niega y miente diciendo que no sabe dónde está su hermano. Claro que lo sabe. Sabe dónde lo has matado y dónde lo has enterrado. Y encima le dice, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? O sea, es un descaro contra la autoridad. Es una falta de temor. Claro, porque el enfado de Caín primeramente era con Dios y después con su hermano. Porque Dios trata a mi hermano de forma distinta a mí, aborrezco también a mi hermano. Terrible. Y le habló con ese descaro, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? ¡Qué paciencia tiene Dios con nosotros, hermano! De verdad. Hipocresía por negar que no sabía dónde estaba su hermano y insolencia por decirle, ¿acaso yo tengo que dar cuentas de mi hermano? ¿Eso es cosa mía? Claro que es cosa nuestra. Claro que tenemos que dar cuenta de nuestros hermanos. Y si Dios nos ha puesto personas a las que cuidar, tendremos que dar cuenta de cada una de ellas. Pero él dijo, ¿qué has hecho? Y ahí viene la confrontación. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. A Dios no se le pasa nada. La sangre clamaba algo, son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Qué va a clamar? Pero es una forma retórica de decir, esa muerte yo la veo, yo la conozco, ¿me la vas a ocultar? ¿Acaso crees que haya algo invisible para mí? ¿Acaso no conozco yo todas las cosas antes de que ocurran? Esa sangre clama a mí desde la tierra al cielo. Y ahora, maldito seas tú. La maldición no es la misma que la de Adán. A Adán le dijo, maldita será la tierra por tu culpa. Pero ahora le dice, maldito serás tú. La maldición para Caín es mucho peor, porque la actitud del corazón de Caín es mucho peor que la de Adán y la de Eva. La misericordia tiene un límite, el propósito, arrepentimiento, que produzca un cambio. Cuando ese cambio no ocurre ni va a ocurrir, Dios emplea la justicia. Y dice, maldito seas tú desde esa tierra, la tierra que recibió Abel, el cual ensanchó su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabajes, la tierra no te incrementará su fuerza, y errante y furtivo serás en la tierra. ¿Por qué? Porque él era agricultor. Él iba a sembrar y la tierra le iba a producir cardos, zarzas. No iba a darle la fuerza que tenía hasta entonces. En un mundo caído, todavía la misericordia de Dios estaba. Todavía había buenas cosechas, la suficiente para que el pueblo comiera. Sin embargo, él ya tendría que ser errante porque se estableciera donde se estableciera, la tierra no le produciría fruto. Y dijo Caín a Yahvé, grande es mi iniquidad o mi castigo para ser cargada. Es decir, le miente, lo insulta y encima le dice que su castigo es desproporcionado, que es injusto. O sea, solo está diciendo Caín a Dios, eres injusto, porque grande es el castigo para ser cargado. Peor es el delito que has cometido, pero no te importa. No hay el más mínimo motivo de arrepentimiento. ¿A lo mejor hay remordimiento? Pues a lo mejor, pero arrepentimiento no lo hay. Y dice, si me expulsas hoy sobre la faz de la tierra, de tu presencia estaré oculto, seré errante y fugitivo en la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Pero ¿y quién le iba a encontrar? En Génesis 5:4 dice, y después de engendrar a Set, Adán y Eva, los días de Adán fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. O sea, significa que lo que el Señor está mostrando en la palabra no son todo el contenido de las generaciones, sino los más sobresalientes. ¿Cuántas personas podría haber cuando Caín mató a Abel? Podía haber unas 20.000 personas. Desde Adán y Eva, en 500 años, entendiendo que vivían 800 y 900 años, que no había problemas de ADN, entendiendo que
el mundo estaba mucho más sano, había menos radiación, o no había contaminantes ni había químicos. O sea, que la gente tenía mucha más facilidad y mucha más salud. Entonces, haciendo unos cálculos teóricos, calculan 20.000. Eso puede ser aproximado. Pero fijaros cómo se multiplican. Acordaros una cosa. ¿Cuánta gente del pueblo de Israel entró en Egipto con José? 70. En 400 años, ¿saben cuántos eran? Se calcula que unos 2 millones. En 400 años, de 70. Y vivían 80, 90 años. Imagínate con gente que empezó a tener hijos con 100 años. Y es que seguramente lo dejaría con 500 y 100. Entonces le dice en el versículo 14, cualquiera que me encuentre me matará. Entonces Yahvé le dijo, ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. La misericordia de Dios ni siquiera se arrepiente, le insulta y le ofende, pero Dios ama al redimido y al pecador. Dios sigue bendiciendo al que no lo recibe, al que lo maldice, al que lo ignora. Dios sigue bendiciendo, su sol sale sobre justos e injustos. Pues el Señor puso una señal a fin de que no lo hiriera cualquiera que lo encontrara. Le dio la oportunidad de seguir adelante. Iba a sufrir. La tierra no le iba a dar prosperidad, pero que nadie lo mate. Y si alguien lo mata, yo me encargaré, dice el Señor, porque suya es la venganza, de que 7 veces se ha vengado. ¿Verdad? Por eso al final aparece la lex talion, o la ley del talión, que en hebreo es ojo por ojo. Dios corrigió esa deficiencia, donde si yo recibo un agravio, me vengo 7 veces. Y ya veremos cómo Lamec no se conforma con 7 veces, ¿vale? Y dice el 16, y salió Caín de la presencia de Yahvé. Esto es algo más con que se marchó a tierra lejana. Es que Dios cortó con él la relación que tenía hasta entonces. Hay un proceso en la relación entre Dios y el hombre. Y cuando el hombre peca y no se arrepiente, Dios se aparta y deja que el hombre camine solo. Entonces dice que salió Caín de la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Nod, al oriente del Edén. Estáis pensando, bueno, es que había ya un país. No sabemos exactamente, yo creo que más bien era un territorio, una zona, ¿verdad? Nod significa nómada, lo que indica que realmente estuvo errante, andando, buscando lugares y buscando reposo. Y dice que conoció Caín a su mujer. Evidentemente, como hemos estado diciendo, ya había poblaciones, ¿verdad? Había aldeas. Y concibió y dio a luz a Enoc. Y cuando estaba edificando una ciudad, llamó el nombre de la ciudad como el nombre de su hijo Enoc. Bueno, tengo que decir que se repiten los nombres en la simiente de la mujer y en la simiente de la serpiente. Parece que el diablo juega y copia siempre. Hay un Lamec en ambos lados, hay un Enoc en ambos lados y son completamente antagónicos, unos muy malos y los otros muy buenos, ¿verdad? Para diferenciar entre ambas simientes que ha habido desde el principio. A Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y este personaje sí que es importante porque hay un salto cualitativo en la maldad. Fíjate lo que dice, y tomó Lamec para sí 2 mujeres. La primera persona que rompe lo que es la institución matrimonial que Dios estableció en el Edén. El hombre y su mujer dejarán a su padre y a su madre, serán una sola carne. Y eso es el matrimonio instituido. Sin embargo, Lamec ya tiene una degeneración mayor y toma para sí 2 mujeres. El nombre de la primera era Ada y el nombre de la segunda era Zila. Y Ada dio a luz a Jabal, quien fue antepasado de los que habitan en tiendas y crían ganados. Es decir, estos eran los nómadas. No establecían grandes comunidades, sino que iban con sus tiendas a recorrer la tierra. Y el nombre de su hermano era Jubal, quien fue antepasado de todos los que tocan arpa y flauta.
Hermano, aquí, en este momento, con Jubal empieza la música del mundo. Aquí empieza a aprender a tocar instrumentos. Primero se crean. Aquí se empieza a tocar para deleites personales o para glorificar a una actividad, a una persona o a un Dios. Es el primer momento de la humanidad en que la música no se usa para glorificar a Dios, sino para glorificarse a sí mismo. Y ya sabéis lo que ha ocurrido, ¿no? El mundo está atrapado con la música, porque Dios la creó para que penetrara en nuestra psique, para que la disfrutáramos, pero sobre todo para alabarlo y adorarlo a Él. El cielo es puro cántico en armonía donde todos sus hijos alaban sincronizados para honrar. Dice también que Zila dio a luz a Tubal. Hemos hablado de 3 personas, de Jabal, Jubal y ahora Tubal-Caín, que este fue forjador de toda herramienta de bronce y de hierro. Y muchos comentaristas piensan que aquí empezaron a forjarse las armas. Evidentemente, la labranza, los utensilios, pero las armas empezaron a forjarse, espadas, barras, y empezaron seguramente a promover las guerras. Y Lamec dijo a sus mujeres, y este es el primer poema que se tiene registrado en la historia de la humanidad. Dice, y Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Zila, escuchad mi voz. Mujeres de Lamec, prestad oído a mi dicho, que a un hombre maté por mi herida, y a un muchacho por mi contusión. Si 7 veces es vengado Caín, 70 veces 7 lo será Lamec. Otro salto. Lamec fue algo que usó el diablo mucho para degenerar a la humanidad de una manera grande. Vuelve de nuevo a usar la venganza, el orgullo, el egocentrismo de decir, si alguien me hiere, yo lo mato. Y me vengaré no 7, sino 70 veces 7. ¿Qué significa? Siempre, desmedidamente, sin final. Lo que yo quiera hacer, eso voy a hacer. Si Lamec dijo, será vengado 70 veces 7, Cristo dice que perdone 70 veces 7. Hemos hablado de la descendencia de Caín, que es la simiente de la serpiente. Ahora vamos a hablar de la simiente de la mujer. ¿Vale? Dice el 25. Conoció Adán otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Set significa sustituto. Lo sustituyó en lugar de Abel. Porque pensó, Elohim, de nuevo menciona al Señor, Elohim me ha concedido otro descendiente en lugar de Abel, a quien asesinó Caín. ¿No ve el dolor? Para esa madre. Fue la primera madre que sufrió las consecuencias. No solamente el marido se enseñoreará de ti, no solamente parirás con dolor, encima vas a ver cómo tus hijos se matan unos a otros. Qué terrible sufrimiento. A Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos, que significa fragilidad. Como mencionando la fragilidad que tienen las personas, lo fácil que se deterioran o se desvían. Entonces comenzaron a llamarse por el nombre de Yahvé. Esa es una traducción. Otra, entonces empezaron a invocar el nombre del Señor. Hay varias traducciones, pero lo que viene a decir es que por primera vez se reúnen en grupo para adorar al que vive. Por primera vez. Y es Enos el que tiene el honor de instituir estas reuniones donde empezaron en grupo a adorar al Señor, a invocar su nombre y a llamarse por el nombre de Yahvé. Nosotros somos de Yahvé, del autoexistente. Qué bonito, ¿eh? ¿Cuánto tiempo lleva el hombre adorando al Señor? Desde el principio, a pesar de los pesares, porque eran gente caída, ¿eh? Esta no eran gente nacida de nuevo, ¿eh? Hasta que Cristo no muriera y resucitara y fuera glorificado, es que nadie podía nacer de nuevo. Sin embargo, la simiente de la mujer, el trigo, es buena tierra. Y Dios lo mantiene. Dice el capítulo 5, este es el libro, y hace un recordatorio de todo lo que es el capítulo 4. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que Elohim creó Bará, ya sabemos en hebreo, Bará, creó de la nada, al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? A imagen de Elohim. ¿Por qué? Porque creó Bará de la nada el espíritu y el alma del hombre.
y Asá, el cuerpo de la tierra. Muy bien. Macho y hembra los creó, y aquí se instituye el matrimonio. Macho y hembra los creó y los bendijo. ¿Qué significa que los bendijo? Que los capacitó para que se multiplicaran, para que prosperaran, para que extendieran el reino en la tierra. Evidentemente, esto lo hace el Señor con los setitas. Nosotros somos setitas, no cainitas. No podemos pensar que todos los que están en la calle son cainitas porque no han conocido al Señor. Nadie sabe quién es setita, quién es cainita. Por eso dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Y descubriréis quiénes son y quiénes no son. Pero si no escuchan la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra, ¿cómo sabréis quién es quién? Por eso hay que proclamar, ¿verdad? Y nosotros somos setitas, somos descendientes de Set, ¿verdad? Nuestro padre es Abraham y nuestro Señor es Jesucristo. Pero oye, cuando estemos en el cielo nadie se acuerda ahora de Set. Pero habrá que darle un abrazo, al hermano, que fue la línea conductora para que el Mesías llegara y fuéramos nosotros rescatados, gloria a Dios. Y el día que fueron creados, llamó el nombre de ellos Adán, que significa humanidad, ¿vale? Por eso habla de ellos, porque Adán y Eva son Adán, la humanidad. Y dice el versículo 3, y había vivido Adán 130 años, cuando engendró a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set, que significa sustituto, ¿vale? Porque sustituyó a Abel. O sea que el tercer hijo, en teoría, con 130 años. No sabemos, seguro que antes de Set ya había muchos. Pero el Señor señaló a Set. De una familia puede haber muchos, pero el Señor señaló a David, no a sus hermanos. Así que Dios señala. ¿Por qué? Porque conoce el corazón, porque sabe antes de antemano cómo va a responder la persona. Es algo que solamente Dios puede saber. Y después de engendrar a Set, los días de Adán fueron 800 años y engendró hijos e hijas. Evidentemente, ¿con quién se casó Caín? Con una hermana o una sobrina. ¿Y cuál es el problema que hay ahora y no el problema que había antes? El tema del ADN, las mutaciones genéticas. En el principio no había esas mutaciones, no había esos cambios genéticos que traen enfermedades, estaban más puros. Los cambios se iban produciendo conforme los años, las enfermedades, las agresiones y todo lo que ha ido aconteciendo a lo largo de la historia ha ido destruyendo y deteriorando al hombre. Por eso hoy día no es solamente un problema moral, es un problema sanitario. Cuando se casan hermanos o primos hermanos, tienen muchas posibilidades de desarrollar enfermedades. ¿Por qué? Porque las mutaciones genéticas de ambos, por ser misma familia, coinciden. Entonces, cuando yo tengo un problema genético aquí y en el mismo lugar mi esposa, probablemente mi hijo nazca con esa afección. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que se unen ambas debilidades. Por eso, hoy día, Dios prohibió primero porque ya no es necesario porque hay una multitud muy grande. Y segundo, por los problemas graves. Los reyes que se casaban con primos hermanos tenían hemofilia y era un problema genético. Y fueron los días, todos los días que vivió Adán, 930 años y murió. Y hay que hacer énfasis en murió, porque ahora aparecen las 10 generaciones desde Adán hasta Noé. Y en casi todas dice, y murió. ¿Por qué? Porque el Señor lo que está indicando es la consecuencia del pecado de Adán. Dije, ciertamente moriréis. Y murió, y murió, y murió, y murió todas las generaciones. Para demostrar que Dios no miente y que Dios siempre acierta. En el 6 dice, había vivido Set 105 años cuando engendró a Enós. Ahora empieza la genealogía. Y vivió Set, después de engendrar a Enós, 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años. Y murió. Había vivido Enós 90 años cuando engendró a Cainán. Después de engendrar a Cainán, vivió 815 años y engendró hijos e hijas. Todos engendraron muchos. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Y sigue diciendo, así con la cuarta, con la quinta, y llega Enoc en el versículo 18. Había vivido Jared
162 años cuando engendró a Enoc. Y después de engendrar a Enoc, vivió Jared 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Había vivido Enoc 65 años cuando engendró a Matusalén. O sea, el papá de Matusalén es Enoc. Y anduvo, dice el 22, y este texto es muy importante, y anduvo Enoc con Jaelohim, con el Señor, con Dios, 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Yo no sé si es casualidad o no, año por día, ¿verdad? 365 años, 365 días tiene un año. No sé si es una casualidad o Dios nos quiere indicar algo. La cuestión es que en el versículo 24 dice, y se encaminó Enoc con Jaelohim y desapareció, porque lo arrebató Elohim. Y fue el único de esa genealogía que fue arrebatado como primicia de lo que un día llegará a ocurrir con la iglesia. Caminó con Dios significa que vivió en intimidad, que vivió cerca de Él. Mirad lo que dice Hebreos 11:5. Por fe, Enoc fue trasladado para que no viera muerte. Y no fue hallado, porque lo trasladó Dios. Y antes del traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Desde el principio de los tiempos, el Espíritu Santo estaba ahí, trabajando en el corazón. Y había personas como esta, ¿verdad? Fue la fe de Enoc, esa convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, esa comunión con Él, esas ofrendas que Él daría, serían genuinas, serían primicias, no dejarían los restos, sería lo primero para mi Señor. Tal fue la consagración de Enoc que lo arrebató el Señor. Qué bueno, qué misterioso. El libro de Enoc es un libro apócrifo, no recomendable, donde revela cosas que la Biblia omite. Qué casualidad, porque el diablo siempre quiere rellenar lo que Dios omite. ¿Para qué? Para tentarnos y seducirnos. Estamos en el 25. Había vivido Matusalén 187 años cuando engendró a Lamec. Este es Lamec de la línea setita, que fue, por cierto, el papá de Noé. Y después de engendrar a Lamec, vivió Matusalén 782 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. Nadie ha vivido tanto como Matusalén. Dice el 28, había vivido Lamec 182 años cuando engendró un hijo y llamó su nombre Noé, que significa consuelo, descanso, ¿verdad? Diciendo, este nos consolará de nuestras obras y de la fatiga de nuestras manos de la tierra que maldijo Yahvé. ¿Sabes qué es esto? Una profecía. Está profetizando. El mundo se había corrompido ya por entonces. Sin embargo, la fatiga de nuestras manos, la tierra que maldijo, será borrada por el pecado del hombre. Y volveremos a recomenzar en un tiempo nuevo. Y Noé fue el artífice de que los pocos que sobrevivieron del diluvio escaparan y pudieran refundar la tierra. Y estamos terminando ya. Dice el 30, y después de engendrar a Noé, vivió Lamec 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Ya va bajando el tiempo de vida. Era Noé, y aquí lo vamos a dejar, era Noé de 500 años cuando engendró Noé a Sem, Cam y Jafet. Y los desordena. El mayor es Jafet, el segundo es Sem y el tercero es Cam, que es el más pequeño. ¿Por qué los desordena? ¿Por qué pone el primero a Sem? Porque de Sem viene el Mesías. Así que Dios le da prioridad a los suyos y los pone en primer lugar, aunque no era el primero. Pasó lo mismo con Esaú y con Jacob. ¿Quién era el primogénito? Esaú. ¿Pero quién recibió la bendición de Dios?
Jacob. ¿Por qué? Porque él conoce los corazones y él sabe a quién tiene que bendecir y a quién no. Amén.